Pues buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, la verdad es que el día de hoy quiero aprovechar la oportunidad de que estamos conectados, que estamos aquí en Hagamos un Trueque, para invitarlos este domingo a salir a votar. Como saben, es un momento crucial y nuestra voz es más importante que nunca por medio del voto. Como líderes en comercio exterior, como profesionistas, podemos influir en las decisiones que afectan a nuestras empresas, no nada más a la comunidad, a la sociedad en general y hasta nuestras familias. Así que los invito a votar y a seguir liderando con nuestra voz, con fuerza y pasión. Y bueno, pues también otro tema que nos preocupa, nos ocupa y que tendremos la oportunidad también de discutirlo con la autoridad es la actualización de las reglas octavas. Como saben, ahorita es un tema muy importante, ¿no? Que tenemos que atender. De hecho, la próxima semana nuestro presidente de TLC Asociados, el doctor Octavio de la Torre, va a tener una reunión con la Secretaría de Economía, así que va a ser muy importante también tocar este tema, saber cómo le está afectando a las empresas, saber cómo debemos de atenderlo. Así que para el día de hoy no queríamos dejar de pasar un tema tan importante y nos acompaña como siempre el doctor Ricardo Méndez Castro. Richard, bienvenido. Gracias por estar aquí con un tema tan importante. No, al contrario, gracias por considerarme siempre aquí en las charlas. Y bueno, si me lo permites, bueno, saludo con mucho cariño al doctor Máximo Carvajal, al maestro Héctor Castro Herrera, que están aquí conectados y que siempre nos aportan muchísimo también sus conocimientos, y a todas las personas que se están conectando de toda la República. Ahorita ya tan rápido, en un minuto ya tenemos más de 100 personas porque nuestro querido Richard es muy taquillero, nos encanta que nos acompañe a dar pláticas tan interesantes. Y bueno, si me permites, voy a leer rápidamente semblanza porque sé que nos tienes muchas cosas que compartir. El doctor Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. Certificado en ISO 31000, 30022, 37001, ISO 37301, certificado en curso de perito en compliance por el Instituto Oficiales de Cumplimiento y certificado en reglas Incoterms 2020 y de transporte por la ICC México. Es expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y muchos organismos empresariales. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel de licenciatura y maestría en diversas universidades, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. Es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior, como TLC Magazine México y otras revistas especializadas. Es autor de 8 libros relacionados con materia de aduanera y de comercio exterior. Richard, muchísimas gracias por acompañarnos. Te doy la bienvenida y bueno, pues el micrófono es tuyo. Hagamos un trueque. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchísimo gusto en saludarlos. Siempre pues es un placer estar aquí compartiendo estos temas de interés general para todos los colegas pues que están en la práctica de la operación aduanera y de comercio exterior. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un tema que pues se ha venido presentando desde el mes pasado y que bueno, pues esto, como dicen, apenas inicia. Y hay una frase que me gusta mucho en donde dicen que hay décadas en las que no pasa nada y pues en este caso semanas en donde pues pasan décadas, ¿no? Y esta parte es bien importante porque son temas que se supone que ya habían sido, sobre todo desde la parte normativa, había sido superado desde hace aproximadamente eh, 24 años, poco más de 24 años. Sin embargo, bueno, pues en este año empieza a, a resurgir, sobre todo por las limitaciones que ha establecido en este caso la autoridad, ¿no? Y vamos a platicar de este tema y así de manera breve vamos a visualizar una evolución muy rápida del programa IMEX, eh, sobre todo a partir del primero del 2001. Sin embargo, ustedes deben de recordar que antes del 31 de diciembre del año 2001, pues obviamente este
hay una parte importante, digo, del 31 de diciembre del año 2000, ¿no? Del año 2000. Hay una parte importante, sobre todo en temas de aranceles, porque como ustedes saben, desde el Tratado de Libre Comercio, cuando se suscribe por allá en el año 93 y que tiene vigencia el 1 de enero de 1994, pues obviamente se habían establecido ciertas cláusulas, sobre todo, que iban a tener vigencia de manera posterior. Y en esta materia, pues había una muy importante que era la del artículo 303 del Telecán. Entonces, antes de ese 31 de diciembre del año 2000, pues obviamente cuando una empresa con programa en aquel tiempo de la industria maquiladora y programa PITEX, eh, es un esquema de fomento para producir artículos de exportación, pues obviamente cuando se introducían estas mercancías, insumos, materiales, partes y componentes, pues no se estaba sujeto al pago del impuesto general de importación, de las cuotas compensatorias y mucho menos en ese momento del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicio. Entonces, eh, en ese artículo 303 del Telecán, pues se había establecido un periodo de vigencia, una vacatio legis sobre la entrada en vigor en México en específico, porque recordemos que el Telecán, o sea, su antecedente es un tratado bilateral entre Estados Unidos y Canadá, y ellos ya en su marco normativo, en particular el artículo 404 de ese tratado bilateral, establecían estas restricciones a productos no originarios bajo el esquema de drawback, incluyendo ahí estaba toda estos beneficios que tienen como los foreign trade zones, etcétera, ¿no? Pero ellos ya establecían ese tipo de regulaciones, ¿no? Entonces, se adopta lo mismo en el caso del Telecán, simplemente que se establece, como les digo, esa eh, vacatio legis específicamente de ese artículo para tener vigencia 7 años después, que es decir, el 1 de enero del 2001. Y obviamente, por allá a finales del año 2000, en el 98, pues es cuando empiezan a surgir el tema de los programas de promoción sectorial y de las reglas octavas. En aquel momento solamente había dos sectores, que era el eléctrico y el electrónico, y ya posteriormente fueron incorporándose más sectores que hoy en la actualidad pues tenemos alrededor de 24 sectores industriales que son beneficiados bajo estos eh, preferencias arancelarias, ¿no? Posteriormente, ya en el 1 de enero del 2001, también tiene vigencia una de las cláusulas de un acuerdo internacional sobre subvenciones y medidas compensatorias, en donde recordemos que también se establecen algunas limitaciones sobre requisitos de desempeño, en donde pues no puedes beneficiar, en este caso, a empresas con el objetivo de que exporten. Por eso es que eh, se empieza a pagar el impuesto general de importación también para lo que viene siendo el activo fijo, todo lo que es la maquinaria de equipo que está en el 108 fracción tercera, ¿no? Esto también estaba previsto en el caso del Telecán y este acuerdo internacional había tenido vigencia para la gran mayoría de los países el 1 de enero de 1995. Sin embargo, también se había establecido una cláusula de 7 años que en realidad debió haber entrado el 1 de enero del año 2002. Sin embargo, se homologa, ¿no? Siempre se establecen un periodo máximo, entonces fue de 6 años, se homologa con el artículo 303 del Telecán, ¿no? Y por eso es que
tenemos ahí en el artículo 110 de la ley aduanera que se tiene que pagar, les digo, el impuesto general de importación, de las cuotas compensatorias, de lo que viene siendo el activo fijo, ¿no? Seguidamente, por allá, el 1 de noviembre del año 2006, es donde se empieza a iniciar el tema de la regulación de ciertos sectores sensibles, pero en aquel momento solamente se hablaba del azúcar, del acero, del textil, y el 6 de enero del 2016 empieza a ampliarse o extenderse a otros sectores industriales, como es el caso del aluminio, desperdicios de metal y en el caso de tabaco, ¿no? Que es prácticamente lo que tenemos hoy en día, más ahí hay otro apartado en específico que maneja algunas fracciones arancelarias de operaciones especiales, ¿no? Y todos pensamos que pues ahí ya iba a concluir, pero sabemos pues que el 1 de enero del 2015, derivado de una reforma de diciembre del 2013 y en el 2014, pues se dio eh, ese procedimiento para que las empresas pudiesen obtener una certificación en materia de BEPS o una garantía del interés fiscal para poder gozar ya sea de un crédito o de esta garantía para no tener que erogar lo que viene siendo estos dos impuestos indirectos, que es el IVA y el IEPS, ¿no? Y así sucesivamente, pues también ya en el 1 de septiembre del 2017, pues empieza a regular por parte de la certificación algunas mercancías, en este caso sensibles, ¿no? Todavía queda pendiente desde 2019 el que se manejen garantías para lo que viene siendo las mercancías sensibles y bueno, pues esto pues está previsto en las reglas generales de comercio exterior. Sin embargo, se ha ido posponiendo, aunque ya desde el 2019 vimos ahí unos anteproyectos en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ¿no? Y sabemos pues también en el programa IMEX hubo algunas limitaciones en el sentido de que se impuso una obligación de gestionar una fe de hechos ante fedatario público para aquellas empresas pues que quisieran obtener este programa de fomento, que después también ahí hubo o algunas eh, esquemas para flexibilizar, ya no se requerían las ampliaciones de sensibles subsecuentes, en las de 3R, en las altas de domicilio, etcétera, ¿no? Entonces quedaron simplemente, por ejemplo, cuando se gestiona un nuevo IMEX, cuando se gestiona un nuevo PROCE o cuando va a haber algún cambio de modalidad o quieres una nueva modalidad, ¿no? Entonces ahí esas se quedaron este, reguladas, ¿no? Y luego, también por allá, el 30 de junio del año 2020, hubo unas modificaciones en el tema de la certificación, que tenemos alrededor de unas 28 beneficios, facilidades ya en su conjunto. Sin embargo, bueno, pues quedaron básicamente 5. Y además, sabemos que el 28 de diciembre del 2023 aquellas empresas que tenían pues los plazos de 2 y 3 años por ser empresas cumplidas y que les había asignado el rubro AA y AAA, bueno, pues básicamente a partir de que renueven, todas van a ser en este caso de un año, ¿no? Entonces, como vemos, ha ido cambiando. Es un breve resumen de este tiempo que ha transcurrido básicamente el programa IBEX, ¿no? Entonces, para nosotros poder importar mercancía bajo este régimen aduanero en específico, pues tenemos que cumplir las obligaciones de manera muy general, pues, está establecidas ahí en el 104, en el 108 de la ley aduanera, que es al momento de que nosotros importamos, pues tenemos que eh, cumplir con el pago de las contribuciones y las regulaciones y restricciones no arancelarias de manera muy particular, ¿no? Sin embargo, debemos de ver otros aspectos a detalle, que es temas de valoración aduanera,
la parte, les decía, de las contribuciones, pero haciendo énfasis en el artículo 2.5 del TEME, que consiste en que las mercancías no originarias que sean utilizadas en procesos productivos y que después estas vayan a retornarse a Estados Unidos o Canadá, que son partes del tratado, pues obviamente tenemos que pagar esos impuestos, ¿no? En este caso hay una excepción cuando se trata de mercancías que van a ser utilizadas por una modalidad de servicio o que vienen a reparación. Eh, hay unas excepciones en cuanto a esta regulación, ¿no? Por eso es importante conocerlo a detalle el 2.5 del TEME, ¿no? Otros aspectos relacionados con los medios de transporte, los términos de comercio internacional, el tema de, obviamente, la clasificación arancelaria, eh, las regulaciones y restricciones, el tema de los padrones, los encargos conferidos y mantener, obviamente, el expediente electrónico aduanero. Ahora, ya enfocándonos en el tema de las mercancías sensibles, bueno, ¿cuáles son esas mercancías sensibles para el programa IMEX? Y tenemos en específico, que son las que vamos a relacionar con el tema de los permisos previos de importación de regla octava, que es el tema del azúcar, el acero, el textil, el aluminio, algunos desperdicios de metal y el caso del tabaco, ¿no? Sin embargo, hay algunas otras mercancías que se encuentran prohibidas. Ahí estamos hablando de algunos productos de confitería, azúcar, el caso de artículos de prendería, eh, neumáticos usados, alcohol etílico. Ahí viene un listado de alrededor de 16 productos, ¿no? Y luego los que ya mencionábamos. Entonces, más o menos estamos hablando de alrededor de 1.255 fracciones arancelarias, más, pues tenemos en el caso de los petrolíferos, que están comprendidos ahí en el anexo 29, y también neumáticos y recortes de los mismos, que también se consideran sensibles y están establecidos en un anexo que es el 332, ¿no? Ahora, con respecto al tema de los aranceles, ya desde el 27 de febrero del 2024 hubo una reunión, obviamente en la Secretaría de Economía con el USTR, y se había mencionado que iba a haber una homologación, sobre todo en el tema de los aranceles, a los cuales pues, se les iba a imponer alrededor de una tasa del 25%. En ese momento se hablaba del acero y el aluminio, no se contemplaban otros sectores. Sin embargo, bueno, pues ya el 22 de abril vemos esa publicación donde hay un incremento de aranceles y se habla alrededor de 544 fracciones, que en realidad en ese momento eran 543 porque había una fracción en específico que esa sí iba a la baja, pasando del 20 al 10%, era de las únicas. Y posteriormente, el 8 de mayo, se publican otras dos fracciones que se eliminan de eh, ese decreto que se da a conocer, les digo, el 22 de abril. Entonces, podemos decir pues, que quedaron alrededor de 541 fracciones arancelarias, que también esa publicación era una, pues, vamos a decir, especie de modificación, aunque obviamente abrogaba, ¿no?, a esa publicación de agosto del año 2023, ¿no? Y esta parte es importante por lo siguiente, ¿no? Sabemos que desde el artículo 303 del Telecán, ya, se firma el tratado, tiene vigencia, les digo, el 1 de enero del año 1994, se establece ese periodo de 7 años. ¿Y era la intención en ese momento? Bueno, pues generar proveeduría, en este caso nacional, ¿no? Esa era la intención. Sin embargo, obviamente les decía yo, empiezan a surgir estos programas de promoción sectorial, el tema de los permisos previos de regla octava, porque también se habían contemplado una serie de fracciones, no son todas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando
de que la tarifa tiene alrededor de 8.177 fracciones arancelarias, pues más o menos el PROSEC tiene alrededor de unas 2.650 fracciones arancelarias, de las cuales se encuentran beneficiadas entre el 0%, 2.5, 3, 5, 7, hasta el 10 por ciento del impuesto general de importación. O sea, no son todas, y también son para ciertos sectores que pueden ser considerados productores directos o en este caso indirectos, ¿no? Pero la intención, la esencia, pues era generar proveeduría nacional. Sin embargo, eh, pues obviamente podemos decir que esto pues no se logró porque los esquemas continuaban en este caso utilizándose, ¿no? Posteriormente, sabemos ya sobre todo en las reuniones del año pasado por allá en enero, ¿no? Cuando estuvo el presidente Biden, el presidente Justin Trudeau aquí en México, en esa eh, reunión o cumbre que se llevó a cabo, sabíamos que la intención, por lo menos así se visualiza en las conclusiones, era de que se pretendía en un momento dado sustituir el 25% de de esos insumos que en un momento dado se estaban importando de terceros países, ¿no? Entonces ya se vislumbraba de alguna manera que iban a venir algunos cambios, sobre todo pues, para fortalecer lo que vienen siendo esas cadenas productivas, en este caso regionales, ¿no? Lo cual, bueno, pues es muy importante. Sin embargo, pues sabemos también que sobre todo en la parte normativa, pues que debemos de tener claridad, sobre todo en esos instrumentos que utilizamos en la práctica, en el día a día, y que pues estos en realidad no han tenido una modificación, y al final del día, pues es lo que debe prevalecer, pues para dar certeza y certidumbre, en este caso a las empresas, ¿no? Entonces nos topamos aproximadamente el 8 de abril del 2024, porque ya el 9, ¿no? Sabemos que estuvo circulando ya con mayor medida este mensaje de error, eh, que al gestionar en un momento dado la regla octava en el portal de la ventanilla, pues aparecía este mensaje que dice corrija los siguientes errores, que después la autoridad dice que no es un error, pero pues, si la leyenda está diciendo corrija los siguientes errores, la fracción arancelaria específica corresponde a un producto considerado como sensible, por favor verifique, ¿no? Entonces, ciertamente, pues muchas empresas dicen, oye, pues acabo de gestionar esa regla octava hace un par de meses, ¿no? Me agoté el saldo y pues ahora no la puedo gestionar. Entonces revisaban pues, que haya sido capturada de manera correcta, que no hubiesen omitido pues algún detalle, y obviamente pues no permitía en este caso, y no permite, ¿no? En la actualidad continuar con la gestión, y pues muchas empresas se pusieron en contacto tanto con lo que es la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, por parte de la Secretaría de Economía, así como con la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, porque pues al final del día es quien te otorga la certificación eh, en materia de BGEPS, y además aquellas empresas que en su momento no estaban consideradas como sensibles, tuvieron que solicitar una ampliación, actualmente es la ficha de trámite 118, pues es evidente que la autoridad pues es quien te otorga esa autorización, entonces por eso es que se habían puesto en contacto con las mismas, ¿no? Y si se fijan, les decía yo, el 8 de abril empiezan las restricciones, y no fue hasta el 15 de abril que dan a conocer este boletín, que en realidad, en esencia, si lo analizamos a detalle, no hacen mención sobre la restricción
de los sensibles de los permisos de regla octava, ¿no? Hacen eh, o citan una serie de fundamentos. Sin embargo, hay uno en particular que es la regla 331 y que no está eh, referenciada pues en este boletín, ¿no? Y que posteriormente era el que la autoridad te decía que revisaras en las respuestas a los correos en donde pues le solicitabas que incorporaran X fracciones o tu RFC o tus permisos que estuvieran activos para poder gestionar los permisos previos de regla octava, ¿no? En este sentido, les decía yo que ahorita vamos a analizarlo ya muy a detalle, hacen mención de estos fundamentos legales que ahorita los vamos a analizar con detenimiento. Sin embargo, de manera muy específica, pues no te lo detallan como ya se visualiza en algunas láminas que compartió, en este caso, la Secretaría de Economía en el portal del de Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior. Entonces, digo, esta parte es relevante porque básicamente en el punto 3 te da a entender, ¿no? Dice, oye, si tienes algún inconveniente, pues verifica con la autoridad que te haya emitido esas autorizaciones y por eso es que algunas promociones se enviaban directamente a lo que viene siendo la Administración General de Autoridad de Comercio Exterior, en particular, pues a esta eh, Administración Central Internacional, que es la que ve los asuntos del registro en el esquema de certificación de empresas de la modalidad IVA e IEPS. Entonces, ya hay una interpretación o una postura por parte de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior que difundió oficialmente porque se hablaba de que hubo unas reuniones con algunos organismos empresariales o asociaciones. Sin embargo, bueno, pues ya se difunde el 16 de mayo del 2024 este, esta presentación, que digo, más allá de la presentación de lo que dicen las láminas, pues debería haber una postura, en este caso, oficial, ¿no? Porque les digo, al final del día lo que debe prevalecer pues es la parte legal, ¿no? Entonces, menciona la autoridad que hay una problemática sobre el tema de la regulación de la regla octava, no se tiene control de lo que realmente se importa, menciona que no se permite tener trazabilidad de las mercancías, no se controla el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, avisos de importación, cumplimiento de NOMS, no se permite generar estadística de comercio exterior. Todo lo que se importa a través de esas fracciones de operaciones especiales, de la 9802 en particular, porque hay otras, por ejemplo, la 9803, ¿no? 9803 que es utilizada por la industria automotriz terminal. Entonces, esas empresas que son pocas, ¿no? Pero también tienes ciertos beneficios, ¿no? Imagínense una empresa en el sector automotriz va a realizar una introducción a depósito, que también es un programa de diferimiento de arancel, ¿no? Y va a importar, importa, por ejemplo, con la 9803001 y puede poner en descripción lote de material de ensamble. O sea, eso es importante porque eh, las empresas IMEX pues tienen un tratamiento diferente. Entonces podemos decir, bueno, pues tampoco en el otro esquema pudiese en un momento dado existir un control. Ahora, hay un punto importante aquí porque menciona, no se controla el cumplimiento de las regulaciones y restricciones. Aquí el acrónimo pues está incorrecto, pero más allá de eso, el tema de los precios estimados es para importaciones definitivas y no es para temporales. Entonces, el precio que tú declaras pues obviamente sería irrelevante porque aparte de que es indicativo, o sea, en la propia normatividad te menciona que en esos permisos eh, previos es indicativo, eh, el estimado pues es aplicable únicamente a sector del calzado, sector textil en importaciones definitivas.
En el caso de los avisos automáticos de importación, vamos a suponer que avisos automáticos del sector siderúrgico, máquinas de juego de azar, en el caso de permisos automáticos de textil y de calzado, pues son solamente también para definitivos. Y solamente cuando estén superior, sea un valor superior, perdón, sea un valor inferior al precio estimado, por lo tanto, si es superior, no requieren, pero son solamente para definitivos. Y el cumplimiento de las NOMS de la misma forma. O sea, si revisamos lo que viene siendo la regla 2411 en su fracción décima, las normas oficiales mexicanas no le aplican ni a la industria automotriz, no le aplican ni a las empresas IMEX cuando están obviamente bajo el régimen temporal, ¿no? Ya si se cambian de régimen, pues es otro boleto. Luego menciona que no se permite generar estadística. Lo cierto es que sí hay controles. O sea, si tú utilizas una regla octava de no sensible, ¿no? Porque ahorita sabemos que está la restricción de sensibles, pero de sensibles y de no sensibles, por ejemplo, te controla la cantidad. O sea, tú no puedes importar la cantidad que tú quieras, porque tienes un saldo que es el que tienes que ir monitoreando. Y también el tema, por ejemplo, de la vigencia. O sea, las reglas octavas normalmente se dan de un año, que pueden ser prorrogables por un segundo año. No obstante, por ejemplo, hay unas reglas octavas del sector electrónico de la 9802-0002, que esas, hay algunas que las ha emitido por 6 meses, ¿no? Sabiendo que la normativa menciona que de manera general son de un año, pero si hay un control, por ejemplo, en el tema, les digo, de la vigencia, ¿no? Ahora, sí es verdad que sobre todo en tema de las descripciones, este, que algunos señalan, ¿no? Que lo hacen de manera general, como les decía, en el industria motriz que puedes poner un lote de material de ensamble. Sin embargo, es factible que también a lo mejor se pongan algunos controles, que de hecho, por ejemplo, cuando tú declaras un permiso C1, que es el que le corresponde al permiso previo de importación de regla octava a nivel partida, ¿no? Pues señalas el número del permiso, señalas obviamente el tema de la cantidad, del valor, que también se vincula con otros identificadores, como es el PP a nivel pedimento, el PS a nivel partida. Por ejemplo, ahí puede relacionarse con la fracción arancelaria, ¿no? Si al final del día lo que quieren es monitorear en un momento dado las fracciones, que les digo internamente, pues sí se validan, porque tú no puedes importar la cantidad, en este caso, que tú deseas, ¿no? Entonces, si hay un control por la cantidad, sin embargo, que de hecho en el SOIA hay un apartado, ¿no? En este sistema de operación integral aduanera hay un apartado en específico donde puedes estar monitoreando esta información y también puedes en algún momento dado decir, ¿sabes qué? Pues se va a importar la mercancía de la fracción arancelaria que estás declarando y la descripción que fue asentada tal cual en el permiso previo de importación que te hayan, en este caso, asignado, que así debería de ser, ¿no? Pero obviamente la autoridad sí pone, sobre todo, un ejemplo en donde hay agencias aduanales que lo declaran de manera muy genérica, ¿no? Que siempre, por ejemplo, la recomendación que hemos dado a nuestros clientes es declarar la descripción exacta que te fue asignada, obviamente en el permiso, y si está incorrecta, pues tienes que presentar, en este caso, una modificación, ¿no? Adicionalmente, vamos a encontrar, les decía, sobre todo en la normatividad, en esta regla 1611, también en la regla, por ejemplo, 9 de las reglas en materia aduanera del TEMEC, en donde se permite, en este caso, aplicar el beneficio de la regla octava y no se establece una excepción, o sea, una condicionante en cuanto a, excepto para las mercancías sensibles que ya mencionamos, cuáles son, ¿no? Por ejemplo, también esta regla 3125 incluso hace una distinción cuando vas a validar
reglas octavas. Por ejemplo, si es por operación, debe estar vigente al momento de la validación, y si es con pedimento consolidado, debe estar vigente al cierre del pedimento consolidado, ¿no? También aquí es factible considerar que si estamos hablando de operaciones consolidadas, puedo gestionar una regla octava incluso antes de que se vaya a cerrar, en este caso, el pedimento consolidado, ¿no? Todo esto pues, está establecido previamente en esta regla 3.1.25, ¿no? Y aquí les digo, posiblemente, pues sí, sí, en este caso en particular, está aplicado de manera incorrecta, pero el tema es que no se precisa qué descripción vas a tener que declarar. Es como les decía en el caso de la industria automotriz, que puedes declarar un lote de material de ensamble, ¿no? Ahí sí está precisado, y eso a través del manual de operación aduanera, ¿eh? Ni siquiera en lo que viene siendo en las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Por eso les decía, una propuesta ahí es declarar exactamente cómo te fue en un momento dado autorizado. Pero bueno, ya en la parte importante de estas láminas, es lo que nos interesa, es que aquí pues sí indica, ¿no? Eh, el introducir mercancías sensibles, hace mención de que le aplica una normativa en específica y no es aplicable para lo que viene siendo el tema de las reglas octavas. Aquí esta parte es importante porque nosotros tenemos que analizar incluso cuándo fue modificada esa disposición. O sea, esa disposición, sabemos que hubo una reforma tenemos unas nuevas reglas, fueron publicadas el 9 de mayo del año 2022. Sin embargo, por ejemplo, ese segundo párrafo, el que hace mención, ahorita lo vamos a visualizar aquí, ese segundo párrafo, en particular, obviamente ya estaba. Sin embargo, la publicación donde se incorpora ese segundo párrafo de control fue el 30 de noviembre del año 2018. Entonces, si nosotros nos vamos a analizar el antecedente o la génesis de por qué se incorporó ese segundo párrafo, pues aquí lo que menciona, por eso aquí les puse la ruta de la CONAMER, que anteriormente era Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ahora es Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pero aquí lo que señalaba era que era con la intención de aclarar a los importadores de mercancías clasificadas dentro del capítulo 98 que realicen sus operaciones al amparo de la regla octava para efectos de la ampliación de volúmenes de las mercancías. Los particulares deben en todo momento de cumplir con los requisitos y criterios establecidos en el anexo 2. Es decir, si tú vas a importar mercancías, en este caso de sensibles, y obviamente esas mercancías, tú no tienes programa IMEX, requieren de ampliación, pues tienes que tramitar la ampliación y la subsecuente. Y esto es porque todos los acuerdos nos establecen regulaciones y restricciones no arancelarias. En el último artículo, básicamente se fundamenta que si tú cumples con una regulación, no significa que vas a cumplir con todas. Tienes que irte a cada acuerdo y confirmar que vas a cumplir las demás regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, si yo gestiono una regla octava y a lo mejor es un insumo del sector médico o es un insumo que está sujeto a certificado por parte de Semarnat o a registro de verificación de Profep, etcétera. O sea, no significa que porque yo vaya a importar con la regla octava ya no vaya a cumplir con los demás permisos. Entonces, esta parte es crítica porque en realidad, les digo, la esencia de incorporar ese segundo párrafo, pues no fue ese el objetivo, ¿no? Y si hubiese sido así, pues desde ese momento se hubiera restringido, o sea, no hoy, ¿no? O sea, imagínense
del 2018 a la fecha, estamos hablando de casi 6 años, de decir, ¿sabes qué? No, siempre esta modificación era para esto, ¿no? Pues obviamente eso no está establecido cuando se dio a conocer esta propuesta, ¿no? Ya se publica, les decía yo, el 30 de noviembre del 2018 y pues básicamente queda en estos términos de manera general porque hay una modificación muy pequeña nomás para indicar el tema de las mercancías sensibles, ¿no? Que hoy ya tenemos, en este caso, sobre todo, una definición en el glosario de las reglas y criterios por parte de la Secretaría de Economía. De igual manera, también se estableció en la certificación del SAT, ¿sí? O sea, el registro de esquema de certificación de empresas de la modalidad IBJEPS, para indicar, ¿no? Pues que sabemos que tú cuando pretendes importar mercancías sensibles, pues tienes que tener 12 meses operando. Antes se establecían otros requisitos, pero actualmente es 12 meses operando el programa IMIX y puede ser que lo hagas desde el inicio o bien que gestiones la ficha de trámite 118, que esta ficha, pues obviamente también ha evolucionado. Antes era la 79, después la 93 y hoy la 118, ¿no? Y aquí claramente, pues indica que no es factible realizar la imposición temporal de las mercancías sensibles a través de regla octava. Ahora, fíjense bien, esta regla 331 que es la que mencionaba hace un momento, eh, evidentemente lo que señala que para efectos del anexo 221, numeral 2, el anexo 221 de estas reglas y criterios es la que contiene las fracciones arancelarias que están sujetas a permiso previo por parte de la Secretaría de Economía. En ese sentido, si esas mercancías que se pretenden importar a través de esos permisos se clasifican en una fracción arancelaria considerada como sensible, te dice deben de cumplir con las disposiciones establecidas en el presente capítulo, que es básicamente tramitar ampliaciones, tramitar eh, subsecuentes, que esas se otorgan por 4 meses y ya con las últimas modificaciones, pues se tiene que retornar el 100% de lo que se haya importado temporalmente, ¿no? Sin embargo, esas disposiciones no le son aplicables, obviamente, a lo que viene siendo eh, las empresas certificadas en IVA EJEPS. Primero, porque el artículo quinto del decreto IMEX, pues sí señala que la autoridad o las autoridades, tanto el SAT como eh, la Secretaría de Economía, pueden establecer requisitos específicos para lo que viene siendo la importadora de las mercancías sensibles, que fue la regla 331, párrafo segundo. Sin embargo, les decía yo que en el caso de las empresas que cuenten con certificación van a gozar del beneficio de estar exentas del cumplimiento del acuerdo. Es decir, no me obliga a cumplir el acuerdo, no me obliga a cumplir con la ampliación de sensibles y las subsecuentes. Por lo tanto, yo no tengo esa restricción siempre y cuando sea una empresa IMEX que cuenta con la certificación de IVA EJEPS, ¿no? Pero esa obviamente no es la interpretación y no es la postura de la autoridad. Entonces decía yo, en el tema de la regla 712, vean este fundamento que básicamente lo que te pide para poder importar mercancías sensibles es que tengas 12 meses operando el programa IMEX previo a la solicitud y que gestiones en su caso, si no lo hiciste desde el primer momento, pues la ficha de trámite 118, ¿no? Y tradicionalmente, les digo, hay empresas que obviamente revisaban, ¿no? Decían, bueno, pues es un insumo, por ejemplo, de la 5408-3305, que va destinado al sector del mueble, de la 9401-3001, no tiene ninguna restricción, y entonces ya solicitabas tu regla octava. Que de hecho, eh, también un instrumento normativo que debería de citar esta restricción, pues es tanto el anexo 221, que evidentemente hay sectores sensibles, ¿no? Tenemos en el caso del 13 que tiene productos del acero, en el caso del sector 20 que es del textil,
y que obviamente hay otros sectores que también se incorporan estos productos sensibles, ¿no? Por ejemplo, en el tema del sector 19 del automotriz con las autopartistas, del 19A y del 19B. Y también, si nosotros, por ejemplo, analizamos los requisitos a través de los cuales nos pueden en un momento dado autorizar una reloj octava de sensibles, por ejemplo, este en particular del sector siderúrgico de la 98020013, hace mención de que no hay un requisito obligatorio. Sin embargo, por ejemplo, para industria siderúrgica, en el campo 29 de justificación de la importación y el beneficio que se obtiene, o como anexo de la solicitud del permiso de importación o exportación y de modificaciones, el solicitante deberá anexar cierta información. O sea, de hecho, les digo, no había un impedimento como tal, ¿no? Y eh, prueba de ello también podemos decir, bueno, pues cuántas este, reglas octavas se otorgaron, por ejemplo, en el periodo de 2023, ¿no? Ya no yéndonos más allá, en el periodo 2023, que hay reglas octavas para importaciones definitivas y para temporales. Aquí el tema de las definitivas, pues no operaría, porque en realidad esa restricción de la regla 331, pues es para las empresas IME, que son las que realizan importaciones temporales. Entonces, para las definitivas, no estaría en principio, pues esta restricción, ¿no? Y en el caso de las temporales, porque hay un listado, pues ahí puedes revisar la cantidad de oficios, ¿no? Independientemente si en un permiso vienen 5 fracciones o vienen 100 fracciones, pues en realidad el control es eh, por oficio, y también puedes controlarlo por fracción arancelaria. Entonces aquí podemos decir, bueno, pues se emitieron oficios 63,075 infracciones arancelarias, contando todas las fracciones arancelarias de todos los capítulos, 120,846. Pero de sensibles, si nosotros decimos, bueno, pues a ver, los sensibles eh, más importantes o que tienen cierta repercusión, pues son del 50 al 63, que es en el caso del textil. 72 y 73, que básicamente vienen siendo aceros los y las submanufacturas, ¿no? Y el 76, que es el aluminio. Entonces estamos hablando de fracciones sensibles de 68,864. O sea, imagínense ya en este periodo, pues seguramente esas mismas fracciones, más, porque por el alza de aranceles, pretendían en un momento dado gestionar nuevamente su autorización como tradicionalmente lo venían haciendo, y en ese caso pues les ponen esa limitante, ¿no? Lo cual eh, sabemos pues que en ese tema de cumplimiento, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Esa restricción, pues al final del día pues tienes que cumplir y utilizar otras alternativas, que sabemos que esa era la principal, ¿no? Porque una alternativa pues era decir, bueno, vamos a gozar de los beneficios de los tratados de libre comercio, ¿no? Pero eso ya tiene otra implicación, porque tienes que hacer análisis posiblemente de mercado para ver temas de costos de los insumos, calidad, etcétera, ¿no? Y el PROSEC, pero pues, en realidad el PROSEC no lo utilizabas porque estabas utilizando la regla octava, porque sabes que el PROSEC pues no viene un beneficio en particular. Y obviamente había empresas que no les pegaban, ¿no? Por ejemplo, las que manejan el IMEX de servicio, pues no tienen ningún tipo de restricción, puesto que esas mercancías no están sujetas al pago del 2.5 del TEMEC, y por lo tanto determinan. Y otras alternativas también eran, por ejemplo, tratar de diferir, decir, ¿sabes qué? Pues no voy a pagar el impuesto al momento de la importación, porque resulta ser que yo lo estoy exportando a terceros países que no son Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, pues lo exceptúo conforme a la regla 1614 de las reglas generales de comercio exterior, o bien
difiero en el sentido de que el impuesto no lo voy a pagar al momento de la importación, lo voy a pagar al momento del retorno con mi clave de pedimento RT, lo pago en ese momento, el de las mercancías no originarias, por supuesto, o bien a través de lo que viene siendo el pedimento complementario con clave de pedimento CT, ¿no? Que esos esquemas, les digo, existen desde el 1 de enero del año 2001, es decir, desde alrededor de hace más de 23 años, no son nuevos. Sin embargo, bueno, pues eran pocas empresas las que exploraban el manejar también el diferimiento en, en los pedimentos RT o en los pedimentos complementarios que pueden ser ahorita una vía pues, para estar manejando como una especie de fondo revolvente, al igual que se hace con la eh, certificación de IBJEPS, ¿no? Solamente que aquí se debe tener pues, mucho cuidado porque si, sobre todo en esas empresas que no llevan un buen control de inventario, pues eso puede ser perjudicial porque luego hacen algún tipo de reestructura, o sea, mueven sobre todo el tema de las descargas y pues ya no van a saber exactamente sobre qué fue lo que pagaron, ¿no? Por eso es bien importante que tomen una decisión sobre pues, cuáles son las alternativas que en un momento dado podemos, en este caso, manejar, ¿no?